Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha preparado para ustedes la División de Universidad de Derecho. El día de hoy nos distingue un maestro al cual en esta comunidad le tengo mucho cariño y respeto, dado que es un maestro que muy conocedor de la materia y que en realidad ha ilustrado a generaciones en esta materia. Me refiero al maestro Rafael Sámano Bonilla, de quien le voy a dar una lectura muy sucinta de su síntesis curricular y el cual nos va a hablar el día de hoy respecto del contrato de transacción como medio de solución de controversias. El maestro Rafael Sámano Bonilla es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Derecho Familiar por la Universidad de Pamplona. Por más de 40 años se ha desempeñado como litigante en materia civil, mercantil y familiar. Él ha brindado asesoría como abogado externo a diversas instituciones de crédito, también a personas físicas y morales en materias civil, mercantil, familiar y amparo, con una experiencia profesional de aproximadamente 42 años. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo las cátedras de persona y acto jurídico, obligaciones y contratos civiles. En la división de posgrado de la Facultad de Derecho imparte las cátedras de las materias Derecho Probatorio, Obligaciones y Contratación Actual y Responsabilidad Civil. El día de hoy el maestro nos va a hablar respecto del contrato de transacción como medio de solución de controversias. Esta es una figura muy interesante porque con la reforma que hay la ley, sobre todo con el impulso que se le da a los medios alternativos de solución de conflictos, nosotros le damos las gracias al maestro Tzipao porque es muy conocedor de la materia y ya verán ustedes que vamos a salir todos muy entusiasmados de esta cátedra. Entonces, sin mayor preámbulo, les pido que recibamos al maestro con un aplauso. Bueno, pues muy buenos días, compañeros. Vamos a tratar hoy un tema de un contrato que se llama el contrato de transacción, y es un contrato que es el último de los contratos y es una figura que ha estado olvidada, abandonada, en desuso, principalmente por la falta de reconocimiento posterior de los jueces al dictar sus resoluciones, pero hoy ha tomado una importancia relevante a partir de la reforma de septiembre del 2009. Esta reforma es una reforma importantísima porque trajo reformas al Código de Procedimientos Civiles para intentar que la justicia sea más rápida y expedita. Por tal motivo, cuando terminemos la exposición, ustedes verán la importancia de la reforma. Pero es menester que yo les diga a ustedes, primeramente, de qué vamos a hablar. Del contrato de transacción. Este contrato de transacción tiene en el código una definición que en apariencia nos dice prácticamente de qué se trata el tema. Es un contrato por virtud de la cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, dan por terminada una controversia presente o previenen una futura. Luego de la definición, entendemos que pueden haber varios cuestionamientos.
El primero, ¿realmente es un contrato? ¿O es un convenio stricto sensu? O como lo dice el maestro Gutiérrez y González, una extinción de obligaciones. Habría que verlo. ¿Por qué? Porque si encontramos que la definición de convenio es latus sensu, es el acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones, y la definición de contrato es crear y transmitir, pues nos encontramos en un lío con la definición, porque la definición nos dice perfectamente que se van a hacer concesiones mutuas para prever una controversia futura o resolver una cuestión. El maestro Barroso Figueroa, en el último libro que escribió sobre los contratos civiles, sitúa a la transacción como un medio alternativo de solución de conflictos. Situación que a mí se me hace acertada, como les digo, en atención a la reforma al Código de Procedimientos Civiles de septiembre de 2009. ¿Ok? Para el maestro Barroso y el doctor Jesús Saldaña, autores del libro que les cuento, señalo, dicen, en ocasiones es un contrato y en ocasiones es un convenio strictus. ¿Sí? O sea que cuando se celebra el convenio y hay efectos extintivos de un derecho, obviamente nos encontraremos ante un convenio. Pero sin embargo, si nos encontramos celebrando un contrato para resolver una controversia y aportamos bienes diferentes, pues obviamente estamos transmitiendo bienes y nos encontraríamos ante la situación de un convenio. Respecto a si es una forma de extinción de obligaciones, respeto la opinión del maestro Gutiérrez González, pero no estoy de acuerdo por la forma intrínseca del contrato, por lo que significa este contrato. Y el contrato significa hacerse concesiones recíprocas para resolver un conflicto. Y hay un acuerdo de voluntades, y hay partes. Obviamente, difiero de lo que dice el maestro Gutiérrez y González con el respeto que el autor me merece. Este contrato tiene características. Sus características son que puede afirmar los derechos de las partes. La otra, que las partes se otorgan entre sí concesiones recíprocas y también pueden ser que declaren o reconozcan los derechos objeto de la controversia. Puede decir que si dos personas están discutiendo sobre la propiedad de un terreno y una de esas partes decide y se convence de que la otra parte es el dueño, a ese respecto se celebra el contrato o el convenio y queda
la afirmación de derechos para una de las partes. También puede darse que se realicen las partes en conflicto futuras concesiones, o sea, te reconozco, estamos peleando sobre quién es el propietario de este terreno. Podemos hacer una división y quedar ambos como propietarios, nos hicimos mutuas concesiones, te cedí la mitad, me cediste la mitad y queda resuelto el problema. ¿Es claro hasta ahí donde? Bien. ¿Cómo se clasifica el contrato? Bueno, pues la mayoría de los autores clasifican el contrato de transacción como principal, pero el maestro Barroso y el doctor Saldaña ya difieren de ese tema, situación que se me hace cercana. Dicen, el contrato será principal cuando la transacción se realice, cuando ya hay un conflicto judicial. En ese momento, como hay una diferencia respecto a determinada circunstancia, una controversia planteada, luego entonces al plantearse el problema judicial y resolverse en una transacción, obviamente ese contrato sería principal. Sin embargo, dicen, pero puede ser accesorio, y nos quedamos como accesorio. Si generalmente son los contratos de garantía, esa es la regla general. ¿Por qué va a ser accesorio? Y el razonamiento es el siguiente. Si estamos resolviendo una controversia futura, y celebramos una transacción para prever esa controversia futura, luego entonces nos encontramos a un contrato accesorio, porque el contrato principal será el que va a traer el pacto, el acuerdo de voluntades. Decimos, pero si pasa esto, será accesorio. Hace algunas semanas o meses discutía yo con un exalumno, compañero de ustedes. Bueno, no discutíamos, tratábamos de solucionar un problema respecto a un matrimonio. Las personas que van a casarse quieren celebrar su matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Pero ya la usanza americana, porque ya nos hemos americanizado, dicen, bueno, ¿qué va a pasar si nos divorciamos con los bienes que adquiramos? Entonces, en aquella ocasión, resolvimos el problema de los clientes haciendo un convenio de transacción. Si bien es cierto, hay determinados objetos del contrato que son prohibidos, la disolución de la sociedad conyugal no, porque es un pacto entre dos personas que celebraron una relación jurídica, un acto jurídico, y celebraron esa sociedad civil. Luego entonces lo principal será el contrato de sociedad conyugal, lo accesorio, el convenio de liquidación de esa sociedad conyugal. Si me dejaste, ya sabes cuánto te va a costar. ¿Sí me entendieron? Bueno, es bilateral, obviamente, va a crear obligaciones y derechos para ambas partes.
¿Ok? Oneroso, provechos y gravámenes. Acuérdense, se van a hacer concesiones mutuas. ¿Cuál es el espíritu de este contrato? El resolver, el que cada una de las partes ponga algo para que se acabe el conflicto. Sé muy bien que muchos abogados no quieren que se acabe el conflicto, pues ya no habrá honorario. Pero en la misma forma en que nosotros seamos abogados modernos, abogados que resuelvan los conflictos en lugar de empantanar un asunto, pues propongamos esta serie de soluciones que es la transacción. Esto no es tan nuevo, tiene más de 10 o 15 años que en el estado de Quintana Roo se arriendan los inmuebles con un contrato de transacción ratificado ante notario. Y a lo único que va al arrendador en falta de pago es a pedir la ejecución. Esto no existía aquí, o no se le daba el debido valor al contrato como lo vamos a ver. ¿Ok? Es formal. ¿Por qué? Porque dice que las transacciones mayores de 200 pesos deberán constar por escrito. Bueno, pues 200 pesos, pues yo creo que cualquier transacción que hagamos, pues tendríamos que hacer por escrito. Y por ahí hay una teoría del maestro Domínguez Martínez en un pequeño libro que escribió que dice las miserias del Código Civil, la pobreza del Código Civil respecto a que no se han reformado esas cantidades actualizadas y ponerlas a la realidad social de este país. ¿Ok? Instantáneo. El contrato se celebra y produce sus efectos en ese mismo momento. De resultado, celebramos el contrato y sabemos cuál es el resultado, cuáles son las concesiones que nos hicimos una parte a otra parte y solucionamos el conflicto. Y nominado tiene su clasificación, su lugar en el Código Civil, nos dice que es. En la mayoría de los tratadistas, compañeros, el contrato dicen de la transacción únicamente. Acá el maestro Barroso y el doctor Saldaña dicen los medios como medio alternativo de solución de conflictos, la transacción. Considero atinado lo que sostienen los dos autores del libro de contratos civiles que forma parte de la enciclopedia jurídica de esta facultad, que es un gran logro de nuestro señor director y de todos los maestros que trabajaron años en aportar. Si ustedes están en posibilidades de adquirir su enciclopedia, háganlo, es muy importante. Ahora vamos a los elementos de existencia y a los elementos de validez. El consentimiento debe versar sobre la terminación de una controversia presente o prever una futura, y debe de otorgarse en forma expresa, como les digo. Y acuérdense cómo se otorga el consentimiento. Decimos en forma expresa, escrito, signos inequívocos, consensualmente. ¿Okay? El objeto, perdón, en el contrato de transacción está limitado. La ley dice, sobre determinadas materias no puedes hacer transacción, nos limita el objeto, por razones obvias. ¿Sí? Nos dice que, por ejemplo,
las cuestiones del estado civil no pueden ser motivo de transacción. O sea, en un contrato no puedo reconocer, llevar a cabo el reconocimiento de un hijo. No pueden ser materia de transacción las pensiones alimenticias de los hijos, de la cónyuge. Eso no es materia de transacción. ¿Qué quiere decir? Que haya una compensación o que haya determinadas formas que extingan el derecho. Las pensiones alimenticias tendrán que pagarse. Sin embargo, las ya adeudadas sí pueden ser motivo de transacción. ¿Eso me lo entienden? Sí. Sí. O sea, las que ya deben a la señora, que ahora ya hay tesis, jurisprudencias que dicen que pueden cobrar retroactivamente, dices, bueno, pues si me debe 100,000 pesos de lo atrasado, sobre eso puede haber transacción, sí, pero para las que se van generando, acuérdense, los alimentos se generan día a día, es la necesidad diaria que tiene el acreedor alimentario, eso no es motivo de transacción. La sucesión legítima, oye, cuando herede yo a mi tío rico, pues vamos haciendo una transacción de lo que me va a tocar, eso no puede ser. Y respecto a la sucesión testamentaria, tampoco los supuestos herederos o coherederos van a poder llevar a cabo transacción hasta que se lea el testamento. Y yo digo, bueno, hasta que sea aceptada la herencia por todos los herederos, en ese momento ya tienen la certeza jurídica de los derechos que les corresponden. ¿Ok? También está prohibido el objeto respecto a los daños y perjuicios cometidos por un hecho ilícito penal. No puedo prever eso, ¿no? Eso es, ya sabes lo que estás diciendo, que vas a delinquir en tu contra. Entonces, esa transacción queda prohibida. Pero aunque está dentro del objeto, no será motivo de inexistencia, será motivo de una nulidad, porque lo está prohibiendo la ley. ¿Es claro? La forma, como les dije, es expresa y debe constar por escrito, puede ser consensual o por signos inequívocos. Bueno, de la capacidad, pues la capacidad de ejercicio, solo los que tengan la capacidad de ejercicio pueden llevar a cabo este contrato de transacción, hacerse concesiones mutuas. Una cosa que no les he dicho y es importante: cuando hablamos de compraventa, decimos vendedor, parte vendedora, parte comprador, arrendador, arrendatario, ¿sí? Comodante, comodatario, mutuo, mutuatario, ¿sí? Y cómo se les llama a las partes en el contrato de transacción. Los transaccionistas, dice Gaby, efectivamente, son los transaccionistas, y esto lo dice el doctor Domínguez Martínez en su libro. Ahora, el contrato que estamos hablando, el de transigir, ya que se llevó a cabo, dicen, ¿se transó? No, se transigió. Transar, ustedes creo que saben a qué se refieren. Entonces aquí no vienen a aprender a transar, sino aprenden a aprender a transigir, a dar una parte de uno y una parte de otro y resolver el conflicto. ¿Hasta allí vamos claro? Bueno, para que nuestro acto jurídico sea lícito, bueno, pues tiene la licitud, perdón.
si va en contra de lo que es lícito que nos está diciendo la ley, será afectado en nulidad. Ok, ya se lo dije respecto de la licitud del objeto. Y la ausencia de vicios de la voluntad, que no esté viciado, error, dolo, violencia, ok, que no existan los vicios de relación. Entonces van a hacer este acto jurídico, este contrato y en su caso, convenio stricto sensu, y van a hacer a la vida jurídica y se nace a la vida jurídica, compañeros, nos encontramos ante las consecuencias. Todo en la vida tiene una consecuencia y las consecuencias se llaman obligaciones, según lo que yo entiendo. Entonces tengan cuidado de no tener consecuencias. Ahí vienen las consecuencias y las obligaciones. Las consecuencias son efectos declarativos o extintivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, declarativos, estamos peleando respecto de este bien y yo decido declarar que a ti te pertenece. Perfecto. ¿En eso quedó? O bien los efectos extintivos. Ya no quiero, no me conviene. Y celebramos el contrato al respecto. O bien me puedes dar otra serie de prestaciones ajenas a la relación que nosotros tenemos y resolvemos el problema. ¿Les queda claro? ¿Pueden venir objetos diversos a la transacción? Sí. El ejemplo claro es que si estamos peleando la propiedad de un departamento o de un inmueble, un terreno, puede ser que nos estén pidiendo la evicción, nosotros no lo queremos perder y ofrecemos, con motivo de resolver el problema, pues te doy este terreno que tengo de este lado, o te doy mi auto, ¿ok? Y nos estamos acercando a una cosa importante, que realmente ya los ubiqué, en donde nos estamos ubicados, en donde está el contrato, que es una forma que estaba allí olvidada a lo que dispone concretamente el artículo 2953. Y claramente el precepto dice que el contrato de transacción hace las veces de la cosa juzgada. Y allí se quedó la disposición, y como ya escucharon, empecé a trabajar hace algunos años en este tema. Entonces hacían el contrato de transacción, llegaba uno a presentarlo, o sea, que esto es cosa juzgada, aquí lo dice, y los jueces, preséntalo y a ver cómo te va. Y no le daban entrada para pedirle como si se tratara de sentencia electoral. O sea, no, esto es un acuerdo de voluntades, aquí le falta requisitos. Para mí no es una cosa juzgada. Oiga, pero el artículo dice esto, pues a ver qué hace. Entonces, se fue convirtiendo en un contrato en desuso. ¿Para qué celebre una transacción si no voy a tener forma de
ejecutarla como cosa juzgada. ¿Para qué? ¿Se me entiende? Había un gran vacío entre lo que decía la ley y lo que decían los jueces y lo que decía la corte. Ahí estábamos. ¿De qué servía entonces que el código lo dijera? Si había el temor de ejercitarlo, el temor de hacerlo. Aunque la ley lo dijera, los jueces quisquillosos dicen, no, espérame, no me metan a mí un problema, que no me metan por la vía que debe de ser. ¿Ok? Y la otra consecuencia es que se acaban las controversias. Bien. Hasta allí, pues, estábamos en un problema. En un problema que ya no era problema porque sabíamos para qué celebras la transacción si de todas maneras vas a tener que ir a vía ordinaria para pedir las consecuencias de esa transacción. ¿Se me entiende? De todas maneras era lo mismo, pues mejor ni celebrabas el contrato de transacción. ¿Ok? Pero les repito, la reforma de septiembre de 2009 es una reforma innovadora que al darse cuenta que en el mundo pues la tendencia es resolver los conflictos antes. Creo que todos vemos televisión y los que estamos aquí nos gusta ver los programas de abogados, ¿no? O sea, nos gusta. Y vemos cómo hay una negociación. O sea, eso suena muy bien, que las partes, oye, te voy a dar silla eléctrica y te voy a quemar y te voy a hacer, bueno, te voy a dejar 50 años de preso nada más, sí lo acepto mejor, ¿no? Y hay una transacción, acepta esto, declárate culpable de esto. Y lo mismo pasaba en materia civil, son transacciones. ¿Ok? Y fuimos avanzando. Miren, nuestro código procesal civil, cuando se estaba elaborando, se hablaba ya de traer formas que hicieran que el procedimiento fuera menos extenso. Y ha ido avanzando hasta la oralidad que hoy todos conocen. ¿Ok? Entonces, la legislación procesal fue modificada en la parte de la vía de apremio. ¿Qué es la vía de apremio? Primero nos preguntamos, ¿qué es la vía de apremio? ¿Cuándo recurro a la vía de apremio? Recurro cuando tengo que ejecutar la sentencia dictada en un litigio. ¿Sí? O sea, ya la sentencia dictada, que fue apelada, que hubo juicio de amparo, que regresó, que solicitamos quedara firme, en ese momento es cosa juzgada. Y en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que ejecutar? Los puntos resolutivos de la sentencia. Para ejecutar esos puntos resolutivos de la sentencia, tenemos que ir a la vía de apremio. Y la vía de apremio es exactamente lo que les estoy diciendo. Ir a acudir a un juez para decirle, oiga, usted dictó esta sentencia y estos resolutivos son la consecuencia de la solución del litigio
entre dos personas, vamos dándole cumplimiento. La reforma, que les repito, septiembre de 2009, incluye a la vía de apremio el pacto comisorio que hablé la conferencia pasada, lo incluye, artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles, y en el artículo 504 incluye el contrato de transacción. Luego, entonces, esa reforma le está dando a la transacción la categoría y la calidad y el reconocimiento que el Código Civil ya le había dado. Porque leímos anteriormente que dice la transacción hace las veces de la cosa juzgada. ¿Y qué es la cosa juzgada? La verdad legal. Ya no hay más nada que la cosa juzgada. El artículo es tan claro que habla de los convenios celebrados en la Procuraduría del Consumidor, los medios alternativos, y dice la transacción, el contrato de transacción, coma, y continúa enumerando cuáles son los que puede pedirse en la vía de apremio. ¿Y qué voy a pedirle en la vía de apremio? El cumplimiento de lo pactado en el contrato de transacción. Ejemplo, contrato de arrendamiento. La señora adeuda 6 meses de renta a razón de 20,000 pesos mensuales. Se habla con ella, celebramos el contrato de transacción. El espíritu de la transacción, compañeros, son hacerse concesiones mutuas. No que una parte siempre quiere ganar. Creo que en este país no es así, pero aquí todo el mundo quiere ganar y quiere ganar todo. O sea, ¿cómo empieza una negociación? Empieza de lo menos para llegar hasta 500. Pues te ofrezco 250, el otro se molesta, dame 1,000,000 y no llegamos. Es nuestra idiosincrasia, al menos considero que nada más aquí. Entonces, mutuas concesiones. Si no se hacen mutuas concesiones, no hay transacción. Les he repetido a los que han sido mis alumnos, las definiciones no se aprenden de memoria, se entienden. Entonces, tiene que haber mutuas concesiones, y en el caso práctico que les digo, dijimos, bueno, de estos meses de renta que me debes, tú me diste un depósito de 40,000 pesos, lo compensamos, extinguimos una obligación, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Respecto de los meses restantes, el día fulano de tal me los pagarás y te comprometes a irte. Ya le compensé, ya nos hicimos muchas concesiones y le dimos un término de 2 meses sin renta para desocupar. Todo parecía muy lindo, ¿no? Ya se acabó el conflicto. Pero la señora, la demandada, decide no cumplir con el contrato de transacción. Teníamos nuestro contrato de arrendamiento y teníamos nuestro contrato de transacción. Por eso, en este caso, volvemos a que sería un contrato accesorio del arrendamiento. Obviamente,
Si está en la vía de apremio, vamos a pedir la ejecución como si fuera sentencia, las consecuencias. Y la consecuencia es que se fuera y que pagara. Y yo le compensara. Vamos a la vía de apremio, emplazamos a la otra parte, porque la otra parte tendrá su derecho de oponerse, porque no podemos dejar de reconocer que existe el derecho constitucional de tener un juicio, para aquellas excepciones, para que ella conteste, para que ella diga los motivos por los cuales no cumplió en tiempo y forma el contrato de transacción, el de arrendamiento ya que le ha quedado fuera. ¿Sí? Le dan vista a la otra parte, transcribimos el artículo, venimos a pedir, y el juez me dice: oiga, pero eso no está ratificado ante nadie. Pues obviamente no. Y nuevamente el temor. Con todo y la reforma, el temor a aplicar la ley, el temor a que le presenten una queja, el temor a esto. Ya hay jurisprudencia al respecto, jóvenes, donde dice claramente: la transacción, contrato que tiene la calidad de cosa juzgada y es procedente su ejecución en la vía de apremio. Entonces, para pedir las consecuencias de un contrato de transacción que ya resolvió una controversia presente o futura, tienen que ir a la vía de apremio. Y si el juzgador no lo entiende, no lo quiere entender, o le da miedo a aplicar la ley, recurran, interpongan su inconformidad, interpongan su recurso de apelación, lo que corresponda, y si la sala no se los da, la justicia federal se los va a dar. Los juzgadores tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia en sus resoluciones. Luego entonces, dense cuenta que es una gran reforma, que es una reforma que viene a resolver una gran interrogante que había. Bueno, si el Código Civil dice que es cosa juzgada, ¿cómo lo hago? Si el Código de Procedimientos Civiles no le da esa categoría en ningún lado, pues la reforma viene y soluciona eso. Entonces, esta es la importancia de esta reforma. Esta es la importancia de que sepan hacer contratos de transacción. ¿Ok? Desde mi punto de vista personal, no es menester que exista fedatario, que exista conciliador, que exista mediador, que asiente su firma y que le dé una certeza jurídica. No, la reforma es clara, dice el contrato de transacción. Con esto concluyo mi exposición, y si tienen alguna duda respecto al tema, pues les pido que me la hagan saber. Sí, yo tengo una pregunta. Digamos, una de las partes está siendo bien asesorada, la otra no. ¿Y qué pasa si pues se pasa de vista la parte que sí está bien asesorada y
la parte que no podría asesorar. Considero que sí, porque dije que el elemento fundamental de la transacción son las concesiones mutuas, la igualdad, o sea, resolver un problema pero que no gane uno ni gane otro. O sea, yo creo que pudiese ser discutible por motivo de alguna nulidad. Ahora, nos enfrentamos a un punto sobre el pacta sunt servanda. O sea, si ya lo firmaste, pues obviamente tendrá que prevalecer la voluntad de las partes. Y tendrías que hablar de vicios del consentimiento y que así se obtuvo tu consentimiento. ¿Sí? Sí, se entiende, pero hay este principio del enriquecimiento ilícito, entonces tal vez la parte afectada no lo previó o no lo visualizó en ese momento, pero después se da cuenta de que sí. Sí, pero el enriquecimiento ilícito es una parte de las obligaciones en donde una parte se enriquece, la otra se empobrece, pero no hay relación jurídica. El enriquecimiento ilícito, claro que no, como parte de obligación. Por favor. Cuando existe este contrato manejado como accesorio, y también mencionó que el contrato de arrendamiento final la base de solucionado. Es accesorio porque hay un contrato principal, que es el contrato de arrendamiento, y el de transacción sería accesorio para resolver la controversia que se estaba planteando por la falta de pago. Sí, pero el próximo contrato es una controversia actual, o sea, es una controversia ¿Sí? que se está llevando a través de un juicio. No, en este caso no era un juicio, la señora ya debía las mensualidades que implique. No hay un juicio previo, estamos resolviendo la controversia futura para no ir a tribunal. Profesora, en materia laboral, firmando un convenio ya para extinción, los parámetros de la Junta, dicen así los abogados, es negociar a partir de la mitad de la liquidación a que tiene derecho el trabajador. La indemnización constitucional, yo creo que eso no está bien. ¿Cómo podríamos nosotros cambiar esos parámetros en la Junta? Bueno, pues No aceptando, ¿verdad? Claro que no. obviamente, pero efectivamente en las juntas de conciliación y arbitraje se signan reglas no escritas. Que empieza una negociación, tienes derecho a una indemnización constitucional, te ofrecen mes y medio, y bueno, pues esas son estrategias de los abogados. O sea, eso sí sería una transacción, efectivamente sí, porque recibes menos, se acaba un asunto. Pero yo creo que dentro de ello se valora mucho, ¿no? Lo extenso que son los juicios laborales. Si mejor resuelvo mi problema y se acabó y voy a otra circunstancia, pero pues sí, no creo que sería materia de transacción la indemnización constitucional. Tendríamos que empezar a ver. Muchas gracias, maestro Rafael Sámano Bonilla. En realidad, el objetivo de estas conferencias, también así lo ha indicado el señor director, el doctor Rocco Bustamante, es sembrar en ustedes esa inquietud para cuando ustedes tengan la posibilidad ya de optar por ese título de licenciados en Derecho, tengan materia justamente de dónde poder elaborar sus trabajos excepcionales. Agradecemos la conferencia que nos ha brindado el maestro Rafael Sámano Bonilla. Y únicamente me restaría entregarle un reconocimiento que el señor director me ha instruido para que se lo proporcionemos. Le quiero dar lectura. Dice: Facultad de Derecho,
La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al maestro Rafael Sábano Bonilla por su destacada participación como ponente en la conferencia El contrato de transacción como medio de solución de controversias, disertada el 7 de abril de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2018. Firma, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro.